Presidente, buenos días, funcionarios. Preguntarles, Adriana Estela Flores de IME Noticias. Yo quisiera, en primer lugar, presidente, preguntarle sobre esta decisión del Gobierno de Canadá de sumarse a esta petición de consulta sobre el tratado, sobre la política, su política energética en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo veo esta decisión del Gobierno canadiense? Preguntarles también si afecta de alguna manera la relación con Canadá y cómo prevé, presidente, mientras se da esta fase de consultas o mientras se continúa este proceso, que puedan haber, si esto pueda generar algún tipo de afectaciones en precisamente a la economía de México en los próximos meses o hacia el futuro, respecto a la confianza que puedan tener inversionistas tanto de Canadá como de Estados Unidos en nuestro país. Esa sería mi primera pregunta, presidente, por favor. Bueno, en primer lugar, es un procedimiento que está establecido en el tratado. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Es una consulta acerca de políticas que se presumen contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso, quién tiene la razón. Es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo. Eso está clarísimo. El petróleo es de los mexicanos. Si en otras administraciones se negoció el tema, nosotros ya lo expliqué aquí, cuando se iba a renegociar el tratado, pusimos como condición que no entrara el petróleo. Se quitó el capítulo del petróleo del tratado, porque el gobierno anterior y los otros gobiernos habían comprometido el petróleo, no en el tratado, sino en otros acuerdos que había hecho México de carácter internacional. Por ejemplo, ya con Canadá ya había acuerdo de manejo de petróleo. Por eso Estados Unidos decía, cuando se dio la negociación, esto a finales del 18, que si ya México había entregado
la posibilidad del manejo de la política petrolera con otros países, ¿por qué se excluía a Estados Unidos? Me acuerdo que fue uno de los argumentos, porque ya, en efecto, estos gobiernos entreguistas ya habían aceptado que en los convenios internacionales quedara susceptible de negociación el petróleo de México. Entonces dijimos no vamos nosotros a aceptar ese tratado. Y se generó una crisis, se suspendieron las pláticas. Un día hoy mismo voy a dar a conocer cómo estaba el capítulo sobre el petróleo y cómo quedó, para que nos entendamos, porque muchos de los que promueven ahora esta consulta fueron los que aceptaron, estando en el gobierno, aunque parezca increíble, mexicanos que aceptaron que el petróleo se pusiera en la mesa de negociación. Y los intelectuales orgánicos y los medios de comunicación del conservadurismo. Entonces, todo eso se va a explicar. Y en materia eléctrica, lo mismo. Vamos a dar a conocer cómo, de manera abusiva, violando inclusive la legislación que ellos mismos autorizaron para destruir por completo a la Comisión Federal de Electricidad y entregar el mercado eléctrico a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Bueno, las mismas leyes que ellos aprobaron, las violaron al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver que todo lo relacionado con el autoabasto en generación de energía eléctrica es fraude legal. Entonces, ¿qué se alega? Tenemos muchísimos elementos para responder, y si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender. ¿De qué manera, presidente? Porque puede ser. Yo tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados, que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México y que, como se les puso un alto, un hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto. Pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. México es un país independiente y se malinterpreta esta postura, aunque insisto, ya parezco disco rayado, de que una cosa que le agradezco al presidente Biden es que siempre habla de que la relación entre nosotros se debe dar
en un pie de igualdad y es respetuoso de nuestra soberanía. Y le creo. Pero también, pues como sucede en cada país y en todos los gobiernos del mundo, hay quienes tienen posturas distintas, pero que no piensen que es igual que antes, que ellos pues imponían las políticas para los jóvenes. Durante todo el periodo neoliberal, México no tuvo un programa de desarrollo propio. Estoy hablando de más de 30 años. El programa que aplicaban en México tenía que ver primero con las llamadas cartas de intención que se firmaban con los organismos financieros internacionales, en donde México se comprometía, el gobierno de México se comprometía a llevar a cabo una política dictada desde el extranjero. ¿Y qué significaba esa política? Que no aumentaran los salarios. Esto para los jóvenes, porque los demás se da que lo saben, pero que tienen pensamiento conservador o participaron en esa política neoliberal, entreguista, corrupta, pues padecen ahora de amnesia. Pero ellos decían si aumentaban los salarios o no, y de manera servil los gobiernos de México, los tecnócratas de Hacienda, les hacían caso. Y luego surgieron las llamadas reformas estructurales, igual que se aplicaban en todo el mundo. Entonces ya eso no se acepta en México. Por eso el pueblo quiso el cambio. No es un asunto ideológico, es de juicio práctico. Esa política que se impuso durante más de 3 décadas solo benefició a una minoría, empobreció a la mayoría del pueblo de México. No funcionó para los mexicanos. Entonces la agenda ahora la establecemos nosotros. Ahora gobernamos de acuerdo al plan de desarrollo que enviamos al Congreso y que se aprueba en el Poder Legislativo. No son las recomendaciones del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún gobierno extranjero. Entonces, esto es lo que sorprende. Pues imagínense, más de 3 décadas, 36 años de política neoliberal, de tanto agachar la cabeza, de tanto arrodillarse, se acostumbraron.
No, tenemos que hacer valer nuestra soberanía. Y el petróleo es nuestro, es de la nación. Y eso es lo que estamos haciendo. Y se va a aclarar todo y ya le he pedido a Jesús Seade, a través del secretario de Relaciones Exteriores, que ayude para responder a la consulta que está haciendo Estados Unidos y Canadá. Además, hemos hecho muchos esfuerzos para atenderlos a empresas estadounidenses. Nos hemos puesto de acuerdo con casi todas. Les dediqué hace como un mes, 2 semanas, atendí a 19 empresas del sector energético y de las 19 se lograron acuerdo, creo que con 17. Sin embargo, pues no es nada más lo de las empresas. Les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político, porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema, al contrario, empresarios estadounidenses se comprometieron a invertir 40,000 millones de dólares en el sector energético, ya firmamos acuerdos, convenios. Entonces, de repente esto, pero además me llamó mucho la atención que empecé a enterarme por los diplomáticos internacionalistas que estuvieron con Calderón y con Peña, que venía lo de la consulta. Empezaron a decir, prepárense porque viene el jalón de orejas. Y ahora sí, van a saber lo que se siente, ¿no? El sometimiento. Empecé a verlos y luego una de las primeras que dio la noticia fue Carmen Aristegui, en una exclusiva, o sea, porque están vinculados, es el mismo grupo. Este señor que fue embajador, Sarucán, fue embajador de Calderón en Estados Unidos, que estuvo en el fraude del 2006, pero además no solo eso, estuvieron involucrados en lo de Rápido y Furioso, en el contrabando de las armas, cuando hicieron la negociación arriba. Para introducir esas armas a México. Entonces es todo un grupo que está pues muy molestos con la política que estamos llevando a cabo. ¿Cómo va a estar contento Calderón si
él era empleado de Iberdrola, de la empresa eléctrica española, que tiene financiamiento también de fondos de Estados Unidos, y eran los que se sentían dueños de México. Una vez me tocó hablar con el señor, el empresario principal, creo que presidente del Consejo, y le dije, hay que buscar un acuerdo, porque ustedes están actuando como un monopolio, y si un empresario, los bancos, las cadenas comerciales se inscriben como socios de ustedes que generan energía, ya son parte del llamado autoabasto, pero los Oxxos y los bancos pues no tienen industria eléctrica y sin embargo se benefician con subsidios y pagan menos que lo que pagan las familias por el consumo doméstico. Hay que arreglar eso porque es violatorio de la ley. Eso es lo que ahora ya en definitiva resolvió la Corte, que es un fraude legal. Me dice, no, nosotros estamos muy bien, es legal todo lo que hacemos y lo podemos arreglar, resolver, pero estamos totalmente en regla. No, le digo, no solo es un asunto legal, no están en regla en lo legal. Además, ustedes nos han ofendido a los mexicanos. ¿Cómo es que se llevan de empleado a Felipe Calderón, que fue presidente de México, aún como presidente espurio, porque no ganó la elección? De todas maneras, eso es una ofensa. Eso es una práctica en España, que a dirigentes políticos los vuelven sus empleados. Y pues como tenían tanta influencia, dominan en el Poder Judicial, tienen como empleados a jueces y utilizan estos mecanismos leguleyos para imponerse, y al final, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Pues que no aumente el precio de la luz, que no nos pase lo de España, para que la gente lo entienda, porque si dejamos a estos ambiciosos, gente sin escrúpulos, que lo único que les importa es el dinero, el lucro, pues dejamos en estado de indefensión al pueblo de México, y eso no. Entonces,
es defender para que no aumenten los precios de la luz, que no aumente el precio de los combustibles. Esa es nuestra lucha. Y también que no desaparezca la Comisión Federal de Electricidad, porque ese era el plan. Si hubiesen ganado ellos, ya no existiría la Comisión Federal de Electricidad. No exagero, porque el plan era ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado completo a Iberdrola y a las empresas extranjeras. Eso fue lo que no les pareció. Venían con el cuento de las energías limpias, hacer negocios sucios, venían a poner plantas eólicas sin permiso, porque eran los dueños de México. Y había que comprarles la energía con subsidio, porque había que pagarles tarifas especiales, aun cuando esas plantas requirieran respaldo de plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaban solo a respaldar a estas plantas particulares. Y el costo de operación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad no se incluía en lo que se les pagaba a las empresas particulares. Entonces estamos buscando fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Si en Estados Unidos no se hace así, o en España no se hace así, pues son otras historias. Nosotros nacionalizamos el petróleo, la industria eléctrica. Fueron luchas de nuestro pueblo y eso nos benefició mucho. Imagínense lo que obtuvo el pueblo de México a partir de la expropiación petrolera de 1938, esa gesta histórica, esa decisión soberana del presidente Cárdenas. Pues se pudo desarrollar nuestro país, se pudo industrializar con el petróleo, nunca nos faltaba gasolina, éramos autosuficientes. No solo eso, cuando se empezó a vender petróleo, hasta el 40% del presupuesto nacional dependía de los ingresos petroleros. Gracias al dominio de la nación sobre el petróleo, se pudo financiar el presupuesto para el desarrollo de México durante décadas. En la industria eléctrica, cuando el presidente López Mateos lleva a cabo la nacionalización de la industria eléctrica, lo hace para electrificar los pueblos. El ejemplo más claro es el del Internet ahora.
¿Dónde hay internet? En las ciudades. ¿Dónde está el mercado? En los pueblos de México no hay internet. Territorialmente hablando, hay internet en el 20% del territorio nacional. En el 80% no hay internet, porque ni modo que van a poner antenas, van a poner fibra óptica los de las empresas de comunicación donde viven los pobres. No, no es negocio. Pues eso pasaba en los años anteriores a 1960 del siglo pasado, cuando se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica. No se hubiesen electrificado los pueblos. A partir de que se nacionaliza la industria eléctrica, se electrifican los pueblos de México, gracias a la Comisión Federal de Electricidad. Y estos apostando a destruir a esa empresa pública, eficiente, con trabajadores comprometidos. Nosotros padecemos de un huracán, el Ágata, desgraciadamente, que afectó las costas de Oaxaca, arrasa, tumba toda la línea de transmisión, quedan los pueblos sin luz. En una semana se restablece el servicio por los trabajadores electricistas, por los técnicos mexicanos. Eso pasó también con el petróleo y sigue sucediendo. Estamos rescatando a México con los trabajadores. Entonces, si en Estados Unidos, si en España, si en China, si en Rusia, si en Francia, si en Alemania actúan de otra manera, pues es otra historia, son condiciones distintas, era otra falla estructural del llamado modelo neoliberal. ¿Cómo se aplica una misma política en todo el mundo? Porque esto de las reformas estructurales era lo mismo en España que en Argentina, que en Chile, que en México, que en cualquier país. La misma receta, con realidades completamente distintas. ¿Cuál es nuestra agenda? Pues no es privatizar la educación, ni la salud, ni privatizar el petróleo. Esa era la agenda de las reformas estructurales. Ni congelar los salarios de los trabajadores. Nuestra agenda es el bienestar del pueblo, combatir la desigualdad económica y social, desterrar la corrupción, acabar con la impunidad, separar al poder económico del poder político, lograr la pacificación del país. Eso no estaba en la agenda de ellos. Ese es el debate de fondo, pero no se resignan y piensan que van
a imponerse, no, nosotros no nos vamos a dejar. Presidente, y preguntarle